Santo de Dios. Celebra al Señor con todo su corazón. Declaramos su nombre, Espíritu Santo. He visto su reino, me dio libertad. Conozco su nombre, cubrió mi maldad. Nuestro tesoro eres tú, Cristo Jesús. He visto su gloria y ella es la verdad. Cielo de tierra lo declarará. Nuestra esperanza eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Y se deshace todo el dolor en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Adoramos su nombre, Padre. Declaramos su poder. Nosotros no estamos establecidos en cosas humanas, estamos en ti. Nuestra esperanza, nuestra fuerza. Grande es el Señor. He visto su obra y veo su poder. La creación entera se rinde ante Él. Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor. Si solo Él tiene todo el control, Cristo el Señor. Decláralo, más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también. Establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también. Eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. En Cristo el Señor. Decláralo, más de su amor y se deshace todo el dolor. Y en Cristo el Señor. ¡Hey! Su historia es mi historia, su triunfo lo es también. Establecido en gloria, eternamente. Hey, nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también. Establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo
Amados hermanos, les saludo una vez más en este momento, en este día nuevo para nosotros, que el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros, nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha dado salud, nos ha dado la familia, nos ha dado un trabajo, nos ha dado sustento. Y cada uno de nosotros debiéramos glorificar el nombre del Señor, no tan solo cuando estamos bien, cuando vemos que el Señor nos ha bendecido en todas nuestras áreas, sino también cuando tenemos dificultades, cuando tenemos pruebas, cuando estamos enfermos. Como hijos de Dios debiéramos glorificar a Dios, y que en este día nuevo que es para nosotros podamos también darle gracias al Señor porque tenemos su palabra en nuestro medio, y esta palabra es la que nos renueva, la que nos confronta con nuestras realidades, la que nos endereza cuando estamos saliéndonos de la senda que el Señor ha puesto y ha declarado para nosotros. Por lo tanto, la palabra tiene un poder en nuestra vida y debemos nosotros recibirla con humildad, recibirla para que el Señor se pueda glorificar en su palabra. Quisiera que fuéramos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 13, y le damos lectura en el nombre del Señor. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Que en esta palabra podamos meditar en este día y podamos ver que el apóstol Pablo puede escribir y puede mostrarnos que aun cuando está la gracia frente a nosotros, frente a las personas que no conocen al Señor, no podemos entonces abusar y volver al pecado. Dice que el apóstol acaba de decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde había pecado, dice que sobreabundó la gracia. Entonces dice, permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde. Podríamos entonces decir que debemos permanecer en el pecado para que la gracia abunde o siga abundando. La respuesta del apóstol es lógica y tajante. Dice, de ninguna manera. ¿Cómo podremos entonces seguir en el pecado si hemos sido justificados por el Señor y por su muerte en la cruz del Calvario?
Dice, los que morimos está listo de una vez por todas. Dice, al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo viviremos nuevamente sirviendo al pecado si hemos muerto a través de confesar al Señor y a través de su muerte, a través del bautismo? Hemos sido sepultados y levantados para vivir una vida agradable a Dios. Es evidente, el pecado es principio de muerte, no de vida. El pecado es principio de muerte. Por tanto, si hemos muerto al pecado en unión con Cristo, que mató a la muerte muriendo, hemos muerto a la muerte tanto como al pecado, para vivir ajenos al pecado que nos esclavizaba. Quizás para muchos nos cuesta entender que cuando estábamos sin Cristo éramos esclavos del pecado. Y eso a veces cuesta que las personas puedan reconocer que son esclavas o son esclavos del pecado. Dice a continuación, el apóstol describe el proceso de la santificación como un ser injertado en Cristo. Estamos injertados en Cristo para poder obtener esa santificación, que muere con Él y resucita con Él. Nosotros, cuando fuimos bautizados, muere el viejo hombre queda sepultado y resucitamos a una vida que sea agradable a los pensamientos y a lo que Dios describe en su palabra. Morir al pecado con el Cristo muerto y resucitar a la nueva vida con el Cristo resucitado, dice, se halla maravillosamente simbolizado en el bautismo por transversión. Transversión significa pasar de un lado a otro. Estábamos en un lugar donde éramos esclavos del pecado, y a través del bautismo, a través de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, hemos pasado de esa esclavitud del pecado ahora a ser esclavos de Cristo, pero a vivir en santidad. Es una pena que por prejuicio, dice, de teología haya tantos comentaristas que no ven en estos versículos otra cosa que una realidad espiritual oculta bajo una metáfora. Es cierto que el bautismo de agua es solamente un símbolo y un sello acompañado de una profesión pública de fe. El bautismo en agua es nuestra fe que se declara allí. Al ser bautizados estamos haciendo una confesión pública de fe, que hemos creído en Cristo y estamos dando ese paso tan importante de ser bautizados, de nuestra incorporación espiritual por fe a Cristo, una incorporación espiritual por fe a Cristo para pertenecer a Él. No es un medio, no es un medio de regeneración espiritual, pero es obvio que Pablo tenía en mente el símbolo cuando hablaba de la realidad. En efecto, nada como el bautismo de agua por transversión ejemplifica lo que ocurre en la vida espiritual al pasar del pecado a la gracia, al pasar entonces de un lado que estábamos siendo esclavos del pecado, al pasar de esa esclavitud a la gracia de Dios, de la muerte a la vida en Cristo. Entonces, cuando estábamos esclavos en el pecado, estábamos muertos y hemos pasado a la vida en Cristo Jesús, una vida abundante para nosotros. Como puede verse en los antiguos bautisterios, dice que todavía existen, por ejemplo, en Terrassa, España, los que
se llevaban con el bautismo los que iban a bautizarse de agua en su propia profesión de fe. Entraban en el agua por una escalerilla y después de ser sumergidos salían del agua por el lado opuesto. Entonces ellos estaban allí mostrando que estaban entrando por un lugar, pero estaban saliendo por otro lugar que ya no era el mismo lugar donde entraban. Simbolizaban entonces que estaban dejando atrás todo aquello que era el pecado. Dice, salían del agua por otro lado opuesto, sin volver atrás, como si entrasen en una nueva esfera. La entrada en el agua simboliza la muerte con Cristo. La entrada en el agua simboliza la muerte con Cristo. Dice que allí somos sepultados y muere todo lo que era de esa vida desagradable ante Dios. Y la inmersión en el agua es una sepultura que termina con la vida del viejo hombre. La sepultura coloca el sello sobre la muerte y así el bautismo del cristiano es un entierro simbólico por el cual el antiguo orden de vida finaliza para dar lugar al nuevo orden de vida en Cristo. Allí entonces simbolizaba una vida vieja que quedaba sepultada bajo el agua y nos levantábamos para vivir un orden de vida en Cristo Jesús. Al emerger del agua y al salir por el lado opuesto, se simboliza claramente la resurrección a una nueva vida, a una vida agradable que Dios pagó en la cruz del Calvario para nosotros. Es como un paso a través del Mar Rojo de la sangre de Cristo, y así lo entendieron algunos antiguos escritores eclesiásticos del Egipto. De la servidumbre de pecado pasamos así a un más o menos largo peregrinaje por la vida antes de entrar a la celestial tierra prometida. Entonces ahora tenemos un largo peregrinaje por esta tierra, sirviendo a Dios ya alejado de la esclavitud del pecado, para esperar esa tierra prometida que está asegurada para cada uno de nosotros. A causa de este pasar de un lado a otro, he usado, dice el término, transversión. En los versículos 5 y 6, el apóstol da razón por lo que este paso se verifica en los creyentes, que queda simbolizado con el bautismo de agua. Nuestra unión con Cristo es vital, orgánica y dinámica, como injertados en un nuevo olivo. Ahora pertenecemos, hemos dejado el viejo hombre, ha quedado sepultado el viejo hombre, complantados en él, en Cristo Jesús. Como Cristo llevó nuestros pecados al madero, no solo en el madero, según el original de 1 de Pedro 2:24, el bautismo del creyente simboliza que unido a Cristo muere con él a los pecados para resucitar después también con él a una vida eterna. Entonces el bautismo simboliza que hemos muerto con Cristo, pero también al salir del agua declaramos que hemos resucitado con Cristo para vivir eternamente o servirle cada día a Dios. Entonces hemos dejado esa vida que Pablo describe en estos pasajes. A los pecados para resucitar después también con él a una vida eterna.
para quitar la idea de que esto fue una realidad física en el pasado. Pablo cuida muy bien las expresiones, porque si fuimos plantados, dice, juntamente con él, en la semejanza de su muerte. Él dice, porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, al ser bautizados, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Al salir allí del agua, hemos sido o somos una semejanza de la resurrección del Señor. No quiere decir que esto no suceda en figura, pero no en realidad, sino el bautismo de agua por la sumergirse en el agua para emerger por el lado opuesto es una semejanza de la muerte y de la resurrección que con Cristo se realizan en nosotros en la esfera espiritual. El versículo 6 es consecuencia del versículo 5. Si nuestro viejo hombre, nuestro anterior estado espiritual ha muerto con Cristo, ha sido crucificado juntamente con él. Dice que fue clavada ese viejo hombre en la cruz juntamente con Cristo y por tanto allí quedó clavado, abolido legalmente. Dice literalmente reducido a la impotencia, ya no debiera tener más en nosotros ese valor, ya no tenían más esa autoridad sobre nosotros. La versión destruido es falsa y peligrosa y va contra todo contexto posterior. En los versículos 6 al 11, Pablo llama la atención del creyente sobre algo que ya sabe. Sabiendo esto, dice, oh conocedores de esto, cada uno de nosotros sabemos y debemos conocer, pero a lo que debe prestar atención, dice, el cuerpo de pecado, el viejo yo, pecador, heredado de Adán, llamado así porque en el cuerpo se exterioriza nuestra persona, dice, comparado con 12:1, al ser abolido legalmente, despojado de su señorío, crucificado, no tiene ya poder legal para imponernos su servidumbre. Entonces debemos tener claro que ese viejo hombre fue crucificado, fue abolido, ya no tiene poder para imponernos el pecado, la servidumbre en la cual estábamos allí antes que el Señor transformara nuestras vidas. A fin de cuentas era un servir a Satanás mismo. No hay por qué servir a un tirano ya destronado, ni obedecer a un régimen caído. No hay por qué entonces servir a un tirano que solo traía consecuencias de distanciamiento del Señor ya destronado, ni obedecer a un régimen caído. Si hemos muerto al pecado, estamos justificados del pecado. Ya no tiene poder y no debiera tener poder sobre nosotros, pues la sentencia de muerte que el pecado comporta ya no tiene por qué volver a ejecutarse. Cuando la persona es cadáver, el muerto ya ha pagado la deuda del pecado. Ahora bien, esta muerte al pecado se ha llevado a cabo con Cristo, con el Cristo muerto, pero también resucitado, porque lo que no solo estamos muertos al pecado, sino también resucitados a una vida nueva con Cristo Jesús. De esto deduce el apóstol dos consecuencias.
La muerte y la resurrección de Cristo son dos hechos de una vez por todas. Resucitó de los muertos para no volver a morir más, porque la muerte ha perdido para siempre su señorío sobre el Señor. Porque la muerte que murió, la murió al pecado una vez por todas, mas la vida que vive, la vive para Dios. Para entender bien este versículo es preciso ver su conexión con el versículo 9. La muerte de Cristo en el Calvario fue una victoria sobre el pecado, sobre la culpa y sobre el poder del pecado. La muerte de Cristo en el Calvario fue una victoria sobre el pecado, sobre la culpa y sobre el poder del pecado. Pero no se puede olvidar que subió al madero con nuestros pecados, 2 Corintios 5:21, como un eco de Isaías 53, 5 y 6. Por unas horas, pareció que el pecado se enseñoreaba de él, hasta el punto de cortarle la comunión con el Padre. Pero al morir, el pecado que llevaba como sustituto nuestro, murió también allí, de forma que él y todos los hombres, potencialmente con él, hemos muerto al pecado. Ya no somos, y no debiera el pecado tener autoridad sobre nosotros, al estar los creyentes unidos con él. También hemos muerto al pecado de una vez por todas, a fin de vivir en adelante por siempre para Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra preocupación entonces, de vivir siempre para Dios en Cristo Jesús. Pero es que Cristo no vivía para Dios antes de morir. Sí es cierto, pero como bien observa Juan Murray, el estado anterior estaba condicionado por el pecado con el que cargó en nuestro lugar. El Señor cargó el pecado o la muerte que nosotros debiéramos pagar. Él la llevó en nuestro lugar. Y el pecado es la contradicción de lo que Dios es. Pero al acabar con el pecado en su muerte, su vida de resucitado no está condicionada por nada que sea antítesis de Dios. En conclusión de todo esto, el apóstol exhorta a los creyentes, a cada uno de nosotros, a tomar en cuenta de que están muertos al pecado. Debemos tomar nosotros los creyentes en cuenta o tener claramente de que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Tomar en cuenta no es una mera reflexión intelectual ni una introspección psicoanalítica, sino un estar en vela a fin de que el pecado que ha sido destronado legalmente en nuestro interior no vuelva a levantar cabeza para dominarnos ilegalmente. No es algo que intelectual, sino que cada día debemos velar, debemos sacar todo inicio que el pecado quiera colocar en nuestra mente o en nuestro interior para volver a ser esclavo de ese pecado. No vuelva a levantar cabeza para dominarlo ilegalmente, porque ya ha sido destruido. Que este es el sentido del versículo 11. Se ve por la conexión con la particularidad. El pecado ha sido destronado.
ya no es Señor. Su dominio ha sido abolido al estar crucificado con Cristo. El cuerpo de pecado, nuestro cuerpo mortal, que sirve de caja de resonancia al pecado, todavía anidado en nuestro interior. Por eso debemos tener cuidado, porque aún en nuestro interior puede estar anidado ese pecado o esa forma de actuar del pecado en nuestra vida. Ha quedado destruido de su derecho a gobernar nuestra conducta. No debemos dejar entonces aquello que está destruido que empiece nuevamente a gobernar nuestra conducta. Por eso Pablo exhorta ahora a los creyentes que no se dejen dominar de ello, sirviéndoles con la misma concupiscencia, con las malas inclinaciones que anidan en el interior, por ese pecado que ha perdido su derecho sobre nosotros. Ya no tiene autoridad, ya no tiene derecho sobre nosotros. Por eso tenemos que resistir cada día y encomendar a Dios nuestra vida en oración. Una sencilla comparación aclara esto. Supongamos que un general ha sido degradado y destituido de su cargo por falta a las normas de la milicia. Puede de hecho dar órdenes a los soldados, pero no tiene derecho a darlas ni a ser obedecido. Dice que un general que ha sido destituido de su cargo puede dar órdenes a los soldados, pero no debe ser obedecido. Hay que obedecer al general que le sustituyó. De forma que obraba el soldado, es decir, que de forma que el soldado obra mal al obedecer y prestar obediencia y servicio al general destituido. De la misma forma nosotros, si prestamos atención y obedecemos a ese pecado que fue destituido y que ya no tiene poder sobre nosotros, estamos obrando mal, estamos desobedeciendo a Dios, estamos mirando en poco el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, a darle oportunidad al pecado para que gobierne nuestra vida. Ilustración anterior, algo parecido estaba en la mente de Pablo, pues prosigue, dice en el versículo 13, ni prestéis vuestros miembros al pecado. Dice Pablo, ni prestéis vuestros miembros al pecado. Nuestro cuerpo, él lo dice que no prestéis o no prestemos nuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado, armas de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, armas de justicia. La gran que he citado por Visitina lo cuenta así: en las ciudades antiguas, lo primero que hacía un simple ciudadano convertido en Señor era proveerse de una guardia armada que sustituyera su dominación. Dice que en el antiguo o los antiguos ciudadanos convertidos en Señor, en autoridad, era proveerse de una guardia armada que sostuviera su dominación, que lo resguardara. Del mismo modo, el pecado desearía que los miembros de nuestro cuerpo fueran como armas puestas a su disposición. Dice, de la misma manera el pecado desearía y desea que los miembros de nuestro cuerpo fueran como armas puestas a su disposición.
arma destinada a hacer y prevalecer la injusticia en el hombre, que es el teatro del combate. Los cristianos, como cada uno de nosotros, en cambio, dice, como seres vivos, arrancados de la muerte, deben entregarse a Dios y poner a su servicio los miembros de su cuerpo como armas que se emplean de una manera santa. Ese es nuestro deber entonces, rechazar todo inicio de pecado de nuestra vida y no prestar nuestros miembros para que el pecado se siga desarrollando, sino presentar nuestros miembros a Dios en una forma santa, en una forma que a Dios le agrade. Que en esta mañana cada uno de nosotros podamos recibir esta palabra con humildad y poder darle gracias a Dios porque un día Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, y al ser bautizado, todo aquel que cree al Señor y es bautizado, dice que ese viejo hombre es sepultado, y cuando salimos del bautismo ya ese viejo hombre espiritual ya no tiene dominio y no debiera tener dominio sobre nosotros, sino que ahora servimos al Señor con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestros miembros. Que en esta mañana cada uno de nosotros pueda ser edificado por esta palabra, que la iglesia sea edificada, que nadie esté atendiendo o dando lugar a estas cosas que desagradan a Dios y que rebajamos el Evangelio y pisoteamos el nombre del Señor. Vamos a orar en esta mañana por la iglesia, por cada miembro, para que nuestras vidas sigan santificándose cada día más. Pueda en nuestra oración encomendar a Dios para que el Señor pueda ir obrando cada día más en cada uno de nosotros. Y vamos a orar también por este país, por nuestro país. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque nos adviertes y nos señala, Señor, que al morir en la cruz del Calvario, Señor, tú llevaste en tu cuerpo nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y cuando nos llamaste, Señor, perdonaste nuestras rebeliones. Pero al bautizarnos, Señor, tu palabra dice que allí, Señor, al sumergirnos en el agua, allí muere el viejo hombre espiritual y se levanta un nuevo hombre de acuerdo a los planes que tú has establecido. Señor, pero no debemos dar lugar a aquel viejo hombre o al pecado que tanto daño nos hizo y tanto daño hace hoy en la sociedad. Señor, que nuestras vidas puedan vivir en santidad agradable delante de ti, Señor. Que seamos un pueblo, Dios, en que podamos, Señor, poder ser agradable delante de ti. Que nuestra oración esté enfocada también en esa área, Dios, de vivir de acuerdo a los principios establecidos en tu palabra. Señor, bendigo en esta mañana a la iglesia, a cada uno de nuestros hermanos. Que cada uno, Dios, podamos tener claro, Señor mío, que debemos desistir de todo aquello que es ajeno a tu presencia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia siga teniendo esa autoridad en este tiempo. Santidad, Señor, porque sin santidad nadie verá tu rostro, Señor. Bendecimos también en esta mañana nuestra nación. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ha ido evolucionando, Señor. Padre amado, hemos visto cómo ha ido bajando toda esta, Señor, este contagio en nuestro país. Señor, pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de cuidarnos, de protegernos, de obedecer a nuestras autoridades de la salud, para que esto se siga extinguiendo y podamos volver, Señor, a ser un país normal,
Un país que pueda también, Señor, trabajar para que los recursos de esta nación, Señor, no se agoten, Señor mío. Bendecimos nuestras autoridades, bendecimos a los que están en eminencia, para que haya paz en nuestro país, haya tranquilidad en nuestra nación. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos nuestra nación. Glorifícate en nuestro país, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas y amados hermanos. Los veremos el próximo domingo. A lo mejor pronto ya estaremos reuniéndonos en una forma presencial, si el Señor así lo determina. Amén y amén.